Seguimos en este día de miércoles y ya está con nosotros Lucas Godoy, diputado nacional, mandato cumplido, diputado provincial, también mandato cumplido, y esta noche lo hemos convocado porque nos interesa sobremanera su opinión sobre lo que está pasando en el contexto nacional y que está íntimamente relacionado obviamente con nuestra provincia. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar acá. Por favor, muchas gracias por invitarme. Hay un tema que es crucial y lo planteaba al comienzo del programa, y es esta ley del tabaco, su inclusión o no en la ley ómnibus. Hace algunas horas nada más el gobierno nacional, como para cerrar lo que sería la aprobación de la ley, dice que podría habilitar su tratamiento por separado. ¿Qué significa para Salta que esta ley no se trate o no se apruebe como pretenden, digamos, las provincias productoras? Pretenden las provincias productoras hace rato ya que vienen lidiando con este tema, que básicamente es un tema económico, presupuestario básicamente. Yo escuché la opinión del gobernador y me pareció muy sensata porque tiene que ver con la defensa básicamente de dos cosas que le interesan a Salta como provincia, que son los impuestos internos porque son coparticipables, y lo que es el FED, lo que es el Fondo Especial del Tabaco. Que va un 7% del valor del paquete de cigarrillos a ese fondo que está distribuido hacia los productores y hacia otras actividades que deben realizarse con ese fondo. Hay un tema central que tiene que ver con una empresa que hoy ocupa más o menos el 30% del mercado, que no paga lo que estipula la ley a raíz de diversos amparos que presentó y que le han salido favorablemente, no solamente con la ley vigente, sino con que es del año 2017-2018, sino con leyes anteriores del año 2005, si no me equivoco, que estipulaba un piso mínimo de impuestos internos, básicamente estas dos leyes. Bueno, y claramente es un tema trascendental para el sector productivo, para el fortalecimiento del sector y en la sostenibilidad de puestos de trabajo, etcétera. No solamente en Salta, yo recuerdo haber acompañado al exdiputado también, Cacho Bárbaro, de Misiones, en una disputa constante en este sentido. Y Misiones tiene otra característica más particular respecto de Salta, por ejemplo, que los productores tabacaleros son pequeños productores, pero microproductores, y para ellos el Fondo Especial del Tabaco es fundamental en la sostenibilidad de la actividad. Ahora, hay un tema que no se logra dilucidar para el común de la gente. ¿Qué pasa con este señor del tabaco, que es Pablo Otero, que también tiene en contra no tan solo a los gobernadores, sino a empresas como Mazalín, Philip Morris, y también se habla del lobby de estas empresas en torno a las provincias? ¿Por dónde pasa esa disputa si ambos son productores? ¿La disputa de ambas empresas privadas? Sí. Las empresas privadas, en primer lugar, siempre hacen lobby, ¿no? Pero por un lado tenemos el señor del tabaco y por el otro lado estas empresas que son muy conocidas. Que hacen lobby, distintas empresas privadas en las distintas actividades, eso es innegable, digamos. ¿Usted lo vivió? Yo he charlado con las distintas empresas, desconozco las relaciones particulares, he charlado, porque en su momento cuando lo discutíamos se hablaba con los sectores empresarios, se hablaba con los sectores productores también. Me he juntado con los representantes de la Cámara del Tabaco muchas veces, impulsé leyes que ellos mismos defendían, justamente porque entendía que tenía que ver con una defensa básicamente del FED, que es importante para la actividad, que a su vez sostiene muchísimos puestos de trabajo en Salta. Entonces esto es lógico que nosotros en ese momento lo acompañamos como coautor de distintos proyectos. Ahora, es un problema básicamente económico. Esta empresa, que en su momento tenía una actividad en términos de porcentaje marginal, hoy ocupa más de un 30%, 35%, algunos dicen 40% del mercado por el valor del precio de los cigarrillos, que recordemos que en su momento se implementó como política pública sanitaria, básicamente aumentar ese valor para que no salga barato algo tan perjudicial como es fumar, ¿no? Y lo dice alguien que es fumador y que está intentando constantemente dejarlo, como soy yo, digo, no hablo desde otro lugar que no sea la lógica. Lo implementaron todos los países del mundo a esto de que el cigarrillo salga caro, porque son más caras las consecuencias, además, en términos de salud de la población, que
que provoca el fumar. Entonces es una política de los estados sanitaria que el cigarrillo vale caro. Bueno, a partir de leyes, de amparos y de distintos mecanismos judiciales, se fue evitando la equiparación de ese valor y esta es la principal disputa. Es una disputa básicamente económica. Conociendo la mecánica del Congreso muy de adentro y viendo, ¿no?, cómo se está manejando la política, ¿cree que la ley ómnibus se va a aprobar? No conozco los detalles porque fueron cambiando, fueron mutando. Hay un nuevo proyecto presentado. La verdad que no lo he estudiado en profundidad, ni mucho menos, porque estoy un poco esperando a ver cuáles son los acuerdos a los que se llevan. Si hay acuerdos respecto de determinadas cuestiones que no sean perjudiciales para los recursos coparticipables, para las provincias, para la gente, me parece que seguramente podrán dialogar. He visto que hay sectores de la oposición, o de la oposición amigable, podríamos llamar, que están muy dispuestos a ayudar al gobierno, muchas veces en demasía, y me parece que lo que tienen que hacer es sentarse a mirar punto por punto. Era imposible que avance una ley como la que estaba estipulada en ese momento. En primer lugar, era desastrosa. Reformaba, que tenía como 600 y pico de artículos, reformaba no sé cuántas leyes, similar a lo del DNU, que debe ser tratado desde mi punto de vista y debe ser rechazado, pero que ni siquiera tenían la voluntad, he visto que no tenían ni siquiera la voluntad de acordar. Vos cuando seas oficialismo, oposición, lo que sea, presentás proyecto de ley. El Congreso está para acordar, para discutir, para debatir, para mejorar, y eso no lo permitieron. Pero me parece que lo hicieron por soberbia, por improvisación, por desconocimiento. De hecho, no tengo ninguna duda de que cuando enviaron la ley a comisión en su momento, no sabían que caía el dictamen. No tenían conocimiento parlamentario. No tenían conocimiento, no tenían a nadie que diga, bueno, che, a ver, ¿qué pasa si vuelve a comisión? Pongamos a leer el reglamento. Y tiene que ver con esa improvisación que es bastante perjudicial. Lógicamente para el gobierno, pero principalmente para la gente. Usted habla de provincias amigables. ¿Cree que Gustavo Sáenz juega ese rol? No, oposición amigable, dije yo. No, yo he visto que ha sido bastante firme en las posiciones respecto de aquello que considera Sáenz que es un interés que debe defenderse. Y a mí me parece perfecto. Lo he visto en Sáenz y lo he visto en otros gobernadores, como Yarlora y otros gobernadores, o los gobernadores patagónicos, algunos de ellos del PRO, y a mí me parece que son posturas necesarias. No solamente justas y razonables, sino necesarias en esta época, porque básicamente lo que veo del gobierno es que más allá de que tenga un sector importante de la población a favor, lo que está provocando son daños que muchas veces o son irreparables o se van a reparar en un largo plazo. Cuando deprimís la economía, se pierden puestos de trabajo, se cierran pymes, eso para recuperarse se demora un montón. Cuando eliminás de cuajo, mediante una firma de un decreto, políticas públicas que se fueron desarrollando en el tiempo, que tuvieron un acompañamiento interpartidario, social, es difícil volver a reconstruir. Hoy estamos viviendo las consecuencias de esa crisis, entonces por eso digo que estas posturas de los distintos gobernadores no solamente es razonable y justa, sino que es necesaria. Y algo más, me parece que la solución a los problemas de la Argentina, lo dije la otra vez en un reportaje, la solución a los problemas de la Argentina van a venir del interior. Entonces sí creo que deben haber una agenda conjunta. ¿Por qué dice que vienen del interior? Porque cuando la Argentina tuvo gobiernos que provocaron crisis tremenda, por lo menos desde el peronismo vinieron desde el interior las soluciones, ¿no? Pueden haber sido proyectos que les fue mejor o peor, pero desde la vuelta a la democracia sucedió con Menem, por ejemplo, que le gana a Cafiero en el año 89, sucedió con Néstor Kirchner, que en una especie interna del peronismo, que no era interna porque iban divididos, también resulta triunfador. Pero además, particularmente porque me parece que los problemas en la Argentina se suelen suceder del sector financiero hacia el interior. Y el sector financiero es Buenos Aires. Y la recuperación suele ser productiva. Y el sector productivo es el Pero interior. Los problemas de la Argentina son políticos.
Sin duda alguna, son políticos, son económicos, son financieros, son de deuda, ¿no? Son macroeconómicos, tenemos un montón de problemas. Claro, pero lo origina la política. Lo origina sí, si la política toma decisiones de endeudamientos insostenibles para gasto corriente, para flujo de capital, te pasa eso. Si la política toma decisiones de presión sobre ciertos sectores que te terminan aumentando los precios, digo, efectivamente, yo creo, por lo menos desde un espacio político con una visión democrática, en primer lugar, democrática, de respeto hacia las instituciones, y un espacio político con una visión fuertemente federal, me parece que la solución va a venir, y esto es lo que yo aspiro, del interior. Yo no tengo ningún nombre, no creo que, es más, creo que no hay todavía ningún gobernador o legislador, o gobernadora o legisladora que tenga hoy esas características. Pero en particular desde el peronismo veo que no hay liderazgos fuertes, que está un poco atomizado, que siguen algunas disputas que muchas veces provocaron que hoy estemos en esta situación. Y creo que la mejor forma, la forma en que la Argentina va a salir adelante, no solamente lo creo como analizándolo, sino que lo espero, va a ser del interior, porque además es desde donde se pueden solucionar los grandes problemas de asimetrías y de desigualdad en la Argentina. Ahora, llámele peronismo, llámele Frente de Todos, ¿cómo se van a organizar, digamos, para las legislativas del año que viene, que van a ser cruciales? Sin embargo, miren el contexto social, político y económico en el que estamos inmersos, con un presidente que en los últimos días creció su imagen 5 puntos, y uno dice, ¿cómo? Sí. Hay situaciones que son inexplicables. Pero sí tienen una explicación. A ver, en la política que generaron quienes hicieron, como usted dice, que hoy Milei sea presidente. Sí, pero yo digo inexplicables porque hoy está gestionando, y lo que ha provocado este gobierno es 90 y pico % de inflación en 3 meses, 90 y pico % solo en 3 meses, una desregulación que está provocando cierres de pymes y pérdidas de puestos de trabajo. Se está cayendo la clase media argentina. Si hay algo que caracterizaba a la Argentina, la clase media, pujante, que consumía, que generaba este mecanismo de círculo virtuoso que también tiene el consumo. Bueno, eso está desapareciendo. Yo siempre sostuve que lo que se buscan con estas derechas ultraliberales es básicamente la latinoamericanización de Argentina. Esto es un porcentaje enorme de un 80%, supongamos, pobres, 10% con mayor poder adquisitivo y 10% clase media. Clásica sociedad en términos económicos latinoamericana. Y esto es lo que buscan siempre estos sectores de poder dominante. Entonces, sí me parece inexplicable, porque a medida que aumentan cada vez más las cosas, se festeja un 11% de inflación cuando se autoprovocó un 120% de devaluación en diciembre. Entonces me preocupa esto que está sucediendo. ¿Cree que con Massa hubiera sido diferente el contexto? Sí, no tengo absolutamente ninguna duda. Pero indudablemente iba a tener que aplicar políticas que fueran al hueso para, obviamente, reducir el gasto. Sin duda alguna, porque se lo planteó en ese momento. Cualquiera que llegaba al gobierno tenía que tomar algunas medidas que tenían que ver con reducir el déficit y evitar el endeudamiento. Eso está absolutamente claro. Y sobre todo pensar en una equidad en la distribución de los recursos, ¿no? Esto es lo que nunca, de los que nos quejábamos siempre del interior, era una queja constante que parecía que estábamos llorando, lo discutíamos internamente en bloque, lo discutíamos externamente en la Cámara, lo discutíamos en todos lados, decir, che, basta esto de que en el AMBA se paguen 2 mangos de impuestos y en Salta una familia de clase media trabajadora pague como paga alguien que vive, no sé, en Puerto Madero. O quizás más todavía. Bueno, estas son las injusticias de la distribución en la Argentina. Claramente que eso tenía que ser modificado. Ahora, me parece que la política que está implementando, desde un gobierno que lo veo con matices autoritarios, con desconocimiento de las instituciones democráticas, con una agresividad inusitada ante cualquier crítica y con un daño enorme en la economía y en las familias argentinas, a mí me parece que por este camino vamos a situaciones cada vez más complejas
en detrimento básicamente de la población argentina. ¿El Frente de Todos empieza el armado en Salta con vistas al 2025? Me parece que tiene que darse muchísimas discusiones. Esta es una de ellas. ¿Qué va a pasar a nivel nacional? ¿Qué va a pasar a nivel local? Yo creo que debe discutirse proyectos políticos en base a ideas y propuestas, no en base a nombres, ¿no? A ver, ¿pero cree que Milei viene a cambiarle la política a los políticos por más que él no sea político? Milei encuentra... Porque convengamos que con digamos, como vamos, cualquiera puede llegar a una candidatura si es que corre con viento a favor el Ejecutivo Nacional. Sí. Ya tenemos ejemplos claros en Salta. Entiendo yo que Milei triunfó en base, sobre todo, a errores de la política tradicional, lo que nos incluye, ¿no? Me parece que lo que tiene que discutir, como vos decís, el peronismo, yo lo amplío más allá del peronismo. Yo creo que tiene que ver con las fuerzas democráticas, las fuerzas políticas, con una visión popular, con una visión progresista, con una visión democrática y con una visión estrictamente federal. Esa es la discusión que se tiene que dar. ¿Y cómo se discute en estos casos? Los liderazgos, cómo pueden llegar a concluirse, a sintetizarse a través de internas. Me parece que esa es la próxima... ¿Libres y abiertas, dice usted? Sí, por supuesto, dentro de los partidos políticos. Esto de que... Porque en Salta ya las tuvimos, pero el dedo siempre fue el que colocó a los candidatos. Pero ¿qué va a hacer? Pero si hay interna, digo, siempre va a haber alguno que corra con el caballo del comisario. Pero ha pasado, y sobre todo cuando se tienen que resolver proyectos políticos más allá del propio ombligo, es decir, más allá de Salta, más allá de una candidatura circunstancial al legislador nacional, etcétera, cuando estamos hablando de proyectos de país, me parece que ahí es donde puede haber una gran resolución a partir de internas que resuelvan hacia qué camino van estos espacios políticos y consensos y acuerdos con otras fuerzas, que por ahí estuvimos enesmitados durante mucho tiempo y que por supuesto podemos dialogar y que tenemos más intereses en común, que tenemos más visiones en común que lo que está sucediendo hoy al frente, que tiene que ver con un gobierno que intenta agrupar a toda la derecha extrema, libertaria, liberal, como quieran denominarlo, en contra de fuerzas con una visión más popular, ¿no? Para terminar, ¿se ve diferente la política sin estar activamente dentro de ella? Sí, sí, por supuesto. Es algo que siempre vale la pena ejercitar. Alejarse un poquito. Sí, claro, para mirar las cosas con distinta perspectiva, por supuesto. ¿Y qué opina de la política en Salta? Y que me parece que hace falta bastante discusión, en particular. ¿Cree que los dirigentes están dispuestos a esa discusión? Creo que sí, pero hay que fomentarlas, hay que brindar el escenario para que se desarrolle esa discusión, más allá de la gestión, ¿no? Hay que separar la gestión de las discusiones y sobre todo de la discusión. Porque la discusión política lo que hace es proyectar hacia futuro, planificar. Si no es minucia, ¿no? Si no planifica hacia futuro, es baladí. Yo creo que hace falta más debate en este sentido, en términos legislativos, en términos políticos, en distintos términos. Ojo. Si en Salta seguimos hablando de candidaturas como de Urtubey, de Juan Carlos Romero y de cuántas figuritas repetidas, ¿de qué discusión vamos a hablar? Pero está fenómeno que tengan toda la voluntad, la voluntad de hacerlo, de ser candidatos, siempre y cuando asumiendo que desde un lugar honesto, básicamente, la discusión, a mí me parece perfecto. Cada uno tiene el derecho a proponerse. Yo me refiero a discusiones políticas de mayor envergadura, más allá de los nombres particulares. No sé, los espacios que decidirán cada representante o cada perfil, pero sí me parece que no se está discutiendo aquellas políticas que tienen que ver con el desarrollo a largo plazo, y me parece que eso es algo que tenemos que hacer. Lucas Godoy, gracias por este tiempo. Por favor, muchas gracias a vos. Hacemos nuestra última pausa y ya estamos con ustedes.